Entonces, de descuento porque la venta pasó a 900.000. ¿Lo ven? Entonces, en estos casos, ¿cierto? Yo puedo aplicar una fórmula, ¿verdad? Que justamente me permita evaluar si le toca o no les toca descuento y tome la decisión. Bien, sin que yo tenga que hacerlo manual. Entonces, fíjense que la condición es 15% de descuento si es mayor o igual a 600.000. ¿Listo? Porque hago énfasis en el mayor, en el igual, perdón, porque si alguien me compró 600.000, ¿cómo lo voy a dejar sin descuento? Bien. Entonces, la condición es que sea mayor o igual a 600.000 pesos. Listo. Entonces aquí es cuando empiezo a aplicar la fórmula de sí, ¿verdad? ¿Cómo se escribe la fórmula? Fíjense, así sencillita. Bien, ¿dónde consigo yo esta fórmula? Recuerden que dentro del Excel tenemos toda una biblioteca, ¿verdad? Aquí en fórmulas, ¿verdad? Que ustedes pueden ir explorando, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en fórmulas lógicas, ustedes van a conseguir esta de la cual estoy hablando, fíjense, la fórmula sí. Y aquí me da una descripción mucho más amplia, me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. No se entiende, pero ya les voy a explicar cómo funciona, fíjense. Me voy a ir aquí, le voy a poner color para que ustedes puedan ver mejor. Acá, ¿cierto? Vamos a ampliarlo. Vamos con calma. Más, ¿verdad? Escribo la fórmula así. Listo. Abro paréntesis. Fíjense, recuerden que cada vez que yo escribo una fórmula en Excel, puedo comenzar con la tecla más o puedo comenzar con el símbolo igual. Listo, el que ustedes prefieran. Está bien. Listo. ¿Cómo voy a empezar a escribir la fórmula? Empiezo a escribir la fórmula sí. Y fíjense que apenas escribo sí, de una vez aquí el Excel me da esta opción. Yo simplemente le doy doble clic aquí encima, ¿verdad? Me abre el paréntesis y el primer argumento de esta fórmula es la prueba lógica. Es donde yo debo evaluar lo que vaya a poner a prueba. En este caso son las ventas, si son mayor o igual a 600.000. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, con el mouse, ¿verdad? Con el mouse, selecciono los 720.000, ¿verdad? Lo dejo así como está. Y digo, si esas ventas que están allí, son mayor, fíjense con el simbolito de mayor que, con este simbolito, es mayor o igual, fíjense, para decir mayor o igual, mayor que, escribo los dos símbolos. Bien, si es mayor o igual, entonces para hacer referencia a los 600.000, me voy hacia arriba con el mouse y fíjense, con el mouse selecciono los 600.000. Listo, pero antes de continuar con la fórmula, recuerden que en una de las clases vimos lo que son las referencias relativas y absolutas. Y como yo necesito que ese 600.000 se quede allá fijo, ¿verdad? Que no se mueva, o sea, que no se corra cuando yo repita la fórmula para el resto de las celdas, entonces yo presiono F4. Listo. ¿Qué pasó con F4? Fíjense, me apareció los símbolos de dólar. Si lo presiono varias veces, ocurre estos cambios. Si lo presiono una vez, fíjense, aparecen los dos símbolos de dólar. Si lo presiono una segunda vez, desaparece delante de la C, pero aparece delante del 15. Y si lo presiono una tercera vez, aparece delante de la C, pero desaparece delante del 15. Bien, entonces, ¿con cuál me quedo? Con ambos. Con el que me dé los dos símbolos de dólar, delante de la C y delante del 15. Bien, ¿por qué? Porque me fija ese valor y cuando yo me mueva hacia abajo entre las celdas, ese 600.000 no se va a mover. Bien, entonces fíjense, estoy dentro de la fórmula, ¿verdad? Dentro de la prueba lógica. Entonces digo, si E21 es lo azul, es decir, estas ventas, ¿cierto? Acá, 720.000, es mayor o igual a C15, que está fijo, y C15 son estos 600.000. Entonces yo ya sé de entradita que eso me va a dar verdadero, ese resultado, ¿verdad? Que ese resultado es positivo, porque 720.000 es mayor que 600.000. Listo. Entonces, aquí en el primer argumento de la fórmula lo dejo así. Simplemente evalúo o hago la pregunta. 720.000 es mayor o igual que 600.000. Lo dejo ahí. Entonces le digo al Excel. Y aquí es donde viene esa parte de los resultados, si es verdadero o falso, ¿verdad? Fíjense. Coma. En algunas computadoras recuerden que puede ser punto y coma. En mi caso, coma. El valor verdadero. El Excel me está preguntando es qué debo hacer. Si eso que está ya en la prueba lógica se cumple y que en efecto se va a cumplir para esta celda, ¿qué hago? Entonces yo le digo, primero lo voy a poner a mano, póngame 15% de descuento.
si eso es verdadero. Y si no, coma, si eso es mentira, si eso es menor, que va a pasar para otra celda, entonces fíjense que aquí en el valor falso que está iluminado pongo 0. Porque si la venta no cumple la condición, pues no hay descuento. Bien, cierro paréntesis, enter. Y fíjense que aquí ya me da el 15% de descuento porque efectivamente 720.000 es mayor que 450.000. Pero si yo me copio esa fórmula, fíjense, control C, y la voy a pegar aquí solamente en fórmulas, ¿verdad? Que me da 0%. ¿Por qué? Porque 420.000, 450.000 es menor que 600.000. Entonces, fíjense que así se plantea la fórmula así. 3 argumentos muy sencillos, fórmula, pregunta lógica o prueba lógica. ¿Qué pasa si el resultado es positivo o verdadero? Deme este resultado y deme un resultado alternativo para cuando sea falso, es decir, para cuando esa condición que yo puse en la prueba lógica no se cumpla. Bien. Chicos, ¿dudas hasta este momento? ¿Me entendieron cómo se plantea la fórmula así? ¿O les quedó alguna duda? No, perfecto, Mateo. Gracias por participar. Natalia también. Listo, continuemos. Entonces, yo lo que voy a hacer es correr esta fórmula, fíjense cómo la corro. ¿Cómo corro esta fórmula? Simplemente se paran aquí y le dan doble clic, fíjense cuando les aparezca la crucecita negra. Y puedo revisar algunos. Nunca está de más hacer la revisión. Fíjense, todos estos me dicen 15%. Pero aquí viene lo mejor y es lo que yo les digo cuando planteen fórmulas. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer en esta fila de color amarillo, fíjense que no les toca descuento porque la venta es de 480.000. Supongamos que la persona viene y me dice, ay, no, perdón, no eran 2 escritorios, eran 6. Y fíjense que ahora la venta se fue a 1.440.000. ¿Y qué pasa? Que ahora sí le toca descuento. Si se fijan, ahora les toca descuento porque la venta es mayor a 600.000. Listo, entonces fíjense que lo bueno de amarrar todo con fórmula es que si algún dato cambia, ¿verdad? De la información origen, la fórmula se recalcula y no tengo yo que estar allí presente supervisando cada fila. Listo. Pero aquí nos pasa algo muy importante, chicos. ¿Y qué pasa si mañana me dicen, ay, no era 15% de descuento, era 18%? Entonces, fíjense que aquí me cambió el descuento en esta celda, ¿verdad? Aquí. Pero aquí no, aquí me quedó en 15. Eso es porque en las fórmulas, fíjense, la abrí, doble clic, yo estoy poniendo el 15 manual. Si se fijan, yo escribí allí 15%. Pero si yo también quiero que ese porcentaje sea sensible a variaciones, pues yo simplemente borro este 15%, ¿verdad? Fíjense, y hago referencia al 18% con fórmula. Como así con fórmula, simplemente me vengo y con el mouse selecciono el 18%. Para el que se perdió, lo voy a hacer de nuevo, fíjense. Más la fórmula sí, abro paréntesis, la prueba lógica, que es preguntar, ¿este 720.000 es mayor o igual a estos 600.000? Y estos 600.000 tienen que estar fijos para que cuando la fórmula se corra hacia las celdas que siguen, permanezca inmóvil esa celda. Bien, entonces, 720.000 es mayor que 600.000, coma, en mi caso, en algunos casos será punto y coma. Si eso es verdad, póngame el porcentaje de descuento, pero que en este caso no voy a copiar, no lo voy a escribir, lo voy a seleccionar con el mouse para que también sea sensible a variaciones. Entonces selecciono el 18% y también lo debo fijar. Listo. ¿Qué pasa si no lo fijo? Entonces va a empezar a agarrar después 600.000. Cada vez que yo me mueva una fila hacia abajo, esta celda a la que hace referencia la fórmula se va a empezar a mover. Entonces, por eso debo dejarlo fijo. Bien. Coma, ¿qué pasa si 720.000 es menor o esa venta que está ahí es menor a 600.000? Ah, entonces póngame 0 porque no le toca descuento. Listo. Entonces, fíjense cómo aquí ya el porcentaje cambió. Vamos a copiar esta fórmula para todos. Déjenme quitarle el color. Me paro aquí. Flechita negra, fíjense, crucecita negra, me paro en la esquina y hacia abajo, doble clic. Fíjense que ya todo me cambió, ¿verdad? Ay, no era 18%, era 17%.
Pero como yo todo lo tengo con fórmulas, pues todo se actualiza automático. Bien. Chicos, ¿dudas hasta este momento? ¿Cómo vamos? Recuerden que también pueden dejar dudas en el chat. Bien. Listo. Entonces, esta es la forma de trabajar el sí, ¿cierto? El sí. ¿Qué quiere decir? Sí, aquí yo les había puesto un esquema que es la prueba lógica, son los 3 argumentos de la fórmula, solamente me puede dar 2 resultados, o es verdadero o es falso. Bien, ok, completemos esta tablita, simplemente es un solo cálculo para practicar. Descuento en porcentaje, aquí era descuento sí o no, perdón. Vamos a poner aquí descuento en porcentaje. Vamos a borrar esta columna para que no tengamos columnas de más. Fíjense que la puedo mover hacia la izquierda y listo. Aquí ya tengo el porcentaje de descuento, ¿cierto? Pero quiero saber cuál es el descuento en pesos. Pues muy sencillo, simplemente digo más los 720,000 por el porcentaje de descuento. Enter. En algunos casos dará 0 porque el porcentaje de descuento es 0, como este caso. Listo. Y el precio final, pues muy sencillo, serían los 720,000 menos el descuento. Y el precio final para este cliente, ¿verdad? Sería 597,600. Fíjense que aquí me está mostrando esto así como con numerales, es uno de los errores más típicos del Excel. Simplemente amplío un poquito la columna y listo. Entonces, fíjense que aquí de esta hoja, ¿verdad? Nos llevamos el uso de la fórmula sí. Bien. Chicos, ¿dudas hasta este momento? ¿No tienen dudas? Listo, continuamos. Ok. Ahora bien, ustedes se preguntarán, esta fórmula me sirve para cuando hay 2 posibles resultados, ¿cierto? En este caso, lleva descuento y solamente había 2 posibles resultados. O es sí o es no, ¿verdad? O sea, no había a lo mejor, no había, ¿cierto? Pero pueden ocurrir casos donde hayan 2 o más opciones. Entonces nos vamos al sí anidado. Y aquí les traigo, ¿verdad? Una pequeña tablita, ¿verdad? Para clasificar algunos vendedores de acuerdo a sus ventas. O sea, clasificarlos si es un vendedor excelente, si es bueno, si es regular, si es bajo. Bien, entonces fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí les traigo la pequeña definición del sí anidado. Es un sí dentro de otro sí. Se usa cuando hay más de 2 posibles resultados y necesitas evaluar varias condiciones en secuencia, una después de la otra. Como este caso, fíjense. Si las ventas son mayor o igual a 1.300.000, el trabajador o el vendedor es excelente. Si la venta es mayor o igual a 900,000, es buena. Si la venta es mayor o igual a 600,000, es regular. Y si es menos de 600,000, pues es bajo. Pero ¿qué pasa? La fórmula sí, ¿verdad? Solamente me da 2 posibles resultados. O es verdadero, ¿cierto? O es falso. O sea, no me deja una opción para, bueno, regular, bajo y medio. No. Entonces, ahí, ¿qué hago yo? Yo, cuando voy a plantear un sí, ¿verdad? Así, y lo voy a decir así. El vendedor, mi prueba lógica va a decir así. Si la venta es mayor o igual a 1.300.000, vamos a dejarlo a 6.300, usted me va a poner que el trabajador es excelente. Pero cuando llegue a falso, me faltan otras 3 opciones. O sea que yo no solamente puedo poner bajo. Por ejemplo, tengo que poner una opción para bueno, una opción para regular y una opción para bajo. ¿Cierto? Entonces, cuando planteé el primer sí, lo planteo así. Si la venta es mayor o igual a 1.300.000, es excelente. Pero cuando me vaya al argumento falso, allí voy a poner otro sí, de modo que me permita poner 2 resultados más, uno verdadero y uno falso. Entonces, fíjense, cuando vaya a aplicar el argumento falso de este sí, entonces aquí voy a poner otro sí, que sería mi segundo sí. Y ese segundo sí tendría una prueba lógica, ¿verdad? Una prueba lógica y tendría igual 2 resultados. Tendría el resultado, en un momento chicos, tendría el resultado verdadero y tendría el resultado falso, ¿cierto? Entonces, cuando yo vaya al siguiente nivel, por decirlo así, yo evalúo, digo, si las ventas son mayor
o igual, se me perdió el igual, es igual a 900.000, entonces yo digo, la respuesta es buena. Bien, y el falso, ahora si no es 900.000, si es menor, aún me quedan dos clasificaciones más. Entonces aquí otra vez dentro de este falso, ¿verdad? Dentro del resultado falso de este nuevo sí, aquí yo vuelvo a meter otro sí. Entonces por eso se llama sí anidado, porque en el resultado falso yo ingreso otro sí. Si tengo otra opción, ingreso otro sí, hasta que ya solamente me quede menor a 600.000 y ahí ya no voy a poner otro sí, sino simplemente en el resultado falso pongo bajo o la clasificación es bajo. Listo. Entonces, bueno, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo para que ustedes entiendan cómo se va a hacer. Recuerden, si es 1.300.000 mayor o igual, excelente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por aquí con Ana García, ¿verdad? Más, vamos a ver el sí anidado. Sí, ¿verdad? Fíjense, comienzo con la fórmula. ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces, digo que las ventas sean mayor o igual a 1.300.000. Entonces, yo voy a seleccionar dónde están las ventas. Bien, allí, la X. Y le aplico igual. Si esto es mayor o igual a, y escribo 1.300.000, también lo podría poner en alguna celda para que lo tomen en cuenta. 1.300.000, 1, 2, 3. Si estas ventas son mayor o igual a 1.300.000, ¿verdad? Fíjense, pongo coma. Si eso se cumple, usted me va a poner que es un trabajador excelente. Lo pongo entre comillas porque recuerden que cuando yo ingreso una fórmula en Excel, un texto dentro de una fórmula siempre tiene que ir dentro de comillas para que el Excel sepa que no es un cálculo a sumar, un número a sumar, sino es un texto que simplemente me va a dar como resultado. Bien, entonces, excelente. Coma. Ah, pero resulta, ¿verdad?, que 1.200.000 es menor a 1.300.000. Entonces, ¿en qué categoría cabe? Entonces, yo aquí no solamente puedo poner, por ejemplo, en el valor falso bajo, porque no sería bajo, sería esta clasificación de bueno. Bien, entonces aquí en el valor falso yo agrego otro sí. Bien, entonces fíjense cómo ahora se me abren dos posibilidades más, una verdadera y una falsa. Entonces aquí planteo el siguiente nivel. El siguiente nivel es si las ventas, estas, son mayor o igual a 900.000, 2, 3, coma, el valor verdadero. En este caso, el valor verdadero es bueno. ¿Qué quiere decir la clasificación? Bien, coma. Y aquí vendría otro sí, porque recuerden que me faltan otras dos opciones, pero en este caso voy a poner solamente un cero, solamente cero para ejemplificar. Ahorita lo continuamos. Fíjense, entonces aquí tengo que cerrar dos paréntesis. El paréntesis del primer sí, que iría con este, y un segundo paréntesis de este sí. Lo que quiero es que veamos cómo queda. Entonces, fíjense que como esta venta es de 1.200.000, ¿verdad? Cae en esta categoría de bueno, porque no es 1.300.000, pero sí es mayor a 900.000. Entonces me dice que bueno, o sea que la clasificación es un trabajador, un vendedor bueno. Pero ¿qué pasa si yo corro esta fórmula a la siguiente celda? Fíjense, lo voy a correr. Me da cero porque yo no he clasificado, ¿verdad? ¿Qué pasa con las ventas que estén por debajo de 900.000? Entonces yo me voy a parar aquí nuevamente en la fórmula, ¿verdad? Voy a borrar esto último que yo había puesto aquí. Recuerda que estoy en el valor falso del segundo sí. Entonces ahí yo ingreso un nuevo sí. Entonces yo digo sí, paréntesis, ¿verdad? Hago la misma pregunta. Estas ventas son mayor o igual a 600.000. 1, 2, 3, fíjense, 600.000, le estaba contando los ceros, coma, si eso es cierto, ¿verdad? Entonces es un trabajador regular. Coma. Ah, pero ¿qué pasa si no? Fíjense que yo ya tengo clasificado. Si es mayor o igual a 1.300.000, si es mayor o igual a 900.000 y si es mayor o igual a 600.000. De ahí para abajo solamente me queda una opción. Es un trabajador de, digamos, rendimiento bajo. Listo, entonces yo ya no tengo que volver a poner otro sí porque no tengo más clasificaciones. Solamente me queda una. O sea, si no es ninguno de los tres anteriores, por default, ¿verdad? El Excel dice, ah, bueno, es el resultado falso. Entonces, en este caso, ¿verdad? Abrimos comillas, escribimos bajo y fíjense, tengo que cerrar
tengo que cerrar tantos paréntesis como si abrí. Entonces aquí abrí un sí, 1, aquí 2 y aquí 3. Entonces tengo que cerrar 3 paréntesis, porque este paréntesis cierra el primer sí. Este segundo paréntesis cierra el segundo sí. Y este tercer paréntesis cierra el primer sí. Y le doy Enter. Ustedes se preguntarán si funcionó, pero cuando yo corro la fórmula, fíjense que me queda todo clasificado. ¿Por qué funciona? Porque él empieza a evaluar de la primera opción hacia abajo y entonces empieza a descartar, ¿verdad? Entonces él dice aquí, 1.200.000 es mayor que 1.300.000, entonces dice no, entonces se va al siguiente nivel. Entonces dice 1.200.000 o 1.200.000 es mayor o igual a 900.000. Ah, sí, sí es. Ah, listo, entonces bueno. Por ejemplo, con estos 800.000, él pregunta o hace la pregunta, ¿verdad? 800.000 es mayor que 1.300.000. No, siga al siguiente sí. 800.000 es mayor o igual a 900.000. No, pasa al siguiente punto, a la siguiente sí. 800.000 es mayor o igual a 600.000. Sí lo es. Ah, bueno, póngame regular. Listo. Entonces, fíjense que parece complicado, pero en realidad es muy sencillo. Simplemente yo voy a poner tanto sí como opciones tengas. Por ejemplo, fíjense que en este caso tengo 4 opciones, ¿no? Entonces pongo tres sí, ¿verdad? Fíjense, 1, 2 y 3, porque la última opción iría dentro de la respuesta de falso. Bien, del último sí en la opción o en el argumento de falso. Listo. Entonces, fíjense que me sirve para todo. Vamos a poner uno aquí arribita para que me quede. A este vamos a ponerle que sea 500.000, nada más. Entonces, fíjense cómo baja cuando la venta no es mayor a 600.000. Entonces, me lo clasifica inmediatamente como bajo. Y aquí yo tendría, vamos a poner uno de 1.300.000 para tener todos los casos. Entonces, fíjense que aquí tengo todos los casos. Si es mayor o igual a 300.000, me da excelente. Si es mayor o igual a 900.000, que sería este primer caso, es bueno. Si es mayor o igual a 600.000, que sería este 800, es regular. Pero si es menor a 600.000, entonces me da que es un vendedor con rendimiento bajo. Bien. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿A quién no le quedó claro cómo utilizar el sí anidado? ¿O todos claros? Listo. Bueno, recuerden, ¿por qué utilizo el sí anidado? Lo utilizo porque el sí, digamos el sí normalito, solamente me da 2 opciones. Me da verdadero o falso. O sea, me da 2 posibles resultados. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo 4 posibles resultados. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Simplemente lo resuelvo utilizando un sí dentro de otro sí. Entonces, fíjense cómo lo planteo, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, yo aquí escribí 1.300.000, 900.000, 600.000, para que se hiciera más fácil leer la fórmula, pero yo también pudiera poner el 1.300.000 por aquí, 1, 2, 3, y en lugar de escribirlo aquí en la fórmula, puedo hacer referencia a ello. Listo. ¿Por qué hacerlo así? Para que sea más flexible si en caso tal de que los parámetros cambien. Posiblemente mañana aumenten la cuota y digan, no, para ser considerado un trabajador excelente, tiene que ser con 1.500.000. Listo, entonces para yo no tener que venir a modificar la fórmula de nuevo, simplemente hago alusión a esa columna, a esa celda desde el principio. Y así, si lo cambian, pues mi fórmula se actualiza. Listo. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿O todos claros? Claros, qué bueno. Bueno, continuemos. Pues recuerden que este ejercicio yo se los comparto para que ustedes puedan repasarlo y que esta clase queda grabada. Bien, así ustedes pueden revisar estos temas y hacer completo el ejercicio. Listo, chicos, nos quedan 2 fórmulas, ¿verdad? Son muy sencillitas, las fórmulas I y la fórmula O. Estas fórmulas se usan en conjunto o normalmente se usan en conjunto con la fórmula SI. ¿Por qué? Porque potencian, ¿verdad? Porque ayudan a que la fórmula SI sea mucho más amplia. Porque, ¿qué pasa? Fíjense que aquí solamente me permite poner una prueba lógica. Por ejemplo, vámonos con este. ¿Tiene o no tiene descuento? O sea, ¿se cumple o no se cumple el descuento? Pero habrá casos donde yo necesite que se cumplan 2
o más características. Entonces, por eso les traje este ejercicio, ¿verdad? Y esta pequeña introducción, ¿verdad? De la fórmula I. La fórmula I básicamente lo que me dice es que para yo poder darle un resultado positivo, ¿verdad? Dos o más condiciones se deben cumplir al mismo tiempo. No es que hay una sí, la otra no. No. Tienen que cumplirse las dos. Bien, o las tres o las que pongan. Entonces, aquí el concepto me dice, verifica, ¿verdad? Que esta fórmula verifica que todas las condiciones se cumplan al mismo tiempo. Si una sola falla, el resultado es falso. Se usa cuando se necesita que se den múltiples requisitos a la vez. Bueno, vamos a plantearlo aquí. Identificar, ¿verdad? Según este ejercicio, quién recibe un bono. La condición es que el empleado tenga ventas mayor o igual, me faltó allí, a 1 millón y más de 3 años de experiencia. Entonces, fíjense, yo le voy a dar un bono a mis empleados, ¿cierto? A mis vendedores. Pero tienen que cumplirse dos condiciones y tienen que cumplirse sí o sí. No es que, bueno, sí, a lo mejor no. Las condiciones deben cumplirse. Bien. La primera condición es que tenga una venta mayor o igual a 1 millón. Listo. Y la segunda condición es que debe tener más de 3 años trabajando en la empresa. Entonces, de acuerdo a estas condiciones, yo puedo evaluarlo, ¿verdad? De forma manual. Entonces, yo digo, Ana García, fíjense, tiene venta de 1.609.000, pero lleva 2 años de experiencia. Entonces, no, porque recuerden que la condición es que sea que lleve más de 3 años en la empresa. Listo. Entonces, vámonos con este, por ejemplo, de finanzas, ¿verdad? Pedro Ramírez, fíjense, tuvo una venta de 1.685.000. Listo. ¿Y cuántos años de experiencia tiene? 12. ¿Qué quiere decir? Que sí le corresponde bono. Vamos a ponerle sí bono. Listo. Entonces, como esta tarea yo la quiero automatizar, ¿verdad? Porque yo no puedo estar ahí clasificando uno por uno y si el día de mañana cambia, entonces necesito una fórmula que lo haga por mí. Recuerden que todas estas fórmulas lógicas, lo que nos ayudan es a ahorrar tiempo. Que yo no tenga que estar clasificando si le toca, si no le toca, si le toca descuento o no le toca. ¿Sí me explico? Sino que estas fórmulas se calculen solas. Bien. Entonces, vamos a plantear la fórmula, ¿cierto? Yo la voy a hacer igual con la fórmula sí. La única diferencia es que ahora en la prueba lógica, es decir, en el primer argumento de la fórmula, yo voy a poner dos condiciones y esas dos condiciones se deben cumplir al mismo tiempo. Listo. Vamos a plantearlo solamente con las ventas, como si solamente hubiesen requisitos. ¿Cómo yo lo haría? Si las ventas son mayores a 1 millón. Entonces, fíjense, lo haría así. Más si esta venta, fíjense, lo selecciono con el mouse, es mayor o igual a, y escribo 1 millón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, ¿cierto? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Si las ventas son mayor a 1 millón, ¿verdad? Coma, usted me va a poner que sí bono, o sea que sí le corresponde bono. Bien, y si no, en la opción de falsa, me pone no, solamente un no. Fíjense que aquí me está calculando, lo voy a correr, ¿verdad? Me pone sí bono para todos los que sean mayor a 1 millón, por ejemplo. ¿Verdad? Fíjense que este inclusive también me lo está seleccionando. Este es Germán Castaño. Pero resulta que Germán Castaño lleva 2 años en la empresa, entonces no le corresponde bono. Bien, aquí es cuando yo tengo que decir, oye, ¿cómo hago para que se me cumplan las dos condiciones? Allí es donde entra esta fórmula, ¿verdad? Que es una Y o una y para las fórmulas de Excel la llamamos I. Bien, entonces voy a plantear la fórmula de nuevo, fíjense, más, sí, y antes de empezar a escribir la prueba lógica, yo voy a poner esa Y de I. Y voy a abrir un segundo paréntesis, ¿verdad? Porque ese paréntesis va a hacer alusión es a esa fórmula Y. Y fíjense que esa fórmula Y o fórmula I tiene tantos valores lógicos como yo necesite. Como valores lógicos, las preguntas, bien, las condiciones. Entonces, fíjense, y ahí es donde yo digo, las ventas, ¿verdad? Deben ser mayor o igual a 1 millón. Listo, coma. Pero esa coma es de la fórmula Y, de la fórmula I. Bien, entonces aquí vendría la segunda condición, que los años de experiencia, fíjense, lo selecciono con el mouse, deben ser mayor o igual a 3.
Cierro paréntesis porque ya se acabaron las condiciones. Fíjense, cierro paréntesis. Entonces allí ya terminé el primer argumento de la fórmula phi, que en su interior tiene anidado una fórmula I, porque esa fórmula I me permite que se cumplan esas dos características. ¿Listo? Coma. ¿Qué pasa si eso se cumple? Si la persona, el vendedor, tiene más de 1.000.000 en venta y además tiene más de 3 años, tiene 4, tiene 5. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, si esas dos condiciones se cumplen, me pone que sí le toca el bono. Sí, bono. Bien, sí, bono. Coma. Y si no, ¿verdad? Y si no, me va a poner entre comillas no. Listo, ¿por qué entre comillas? Porque recuerden que cuando ingreso texto dentro de las fórmulas, lo debo poner entre comillas para que el Excel sepa que pues simplemente son palabras. Bien, le doy Enter, ¿verdad? Y fíjense cómo aquí ya me está detectando que no le toca bono, porque esta señora, ¿verdad? Ana García, tiene 1.600.000 pesos en venta, pero solamente tiene 2 años de experiencia. Y tienen, recuerden que se tienen que cumplir las dos. Entonces, ¿qué hago? Corro esta fórmula, ¿verdad? Vamos a quitarle el color para que no se vaya con todo el color. Ahora sí, copio esta fórmula, ¿verdad? Doble clic. Y yo empiezo a revisar, ahora sí, a quién le toca, fíjense. Este, por ejemplo, de finanzas, Pedro Ramírez. Acá, 1.685.000 pesos y 12 años. Ah, listo, le toca. Vamos uno hacia más hacia abajo. Andrés Mora, 1.159.000, 4 años en la empresa, entonces sí le corresponde bono. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, Jenny. Adelante. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Una pregunta. Ujú. Por ejemplo, si el empleado tiene 4 años, ¿sí? Con la empresa, Ok. pero supera más del millón y por ende, digamos, ya ganaría doble bono, ¿cómo sería la fórmula? ¿Cómo que ganaría doble bono? No. Sí, hay empresas que dicen un tope, si vende 12 millones de pesos, el bono son de 200.000 pesos, pero se supera más de los 12 millones de pesos, se incrementa el bono, por ejemplo, ya serían 400, un ejemplo que estoy dando. Ok. Hay empresas que lo hacen, pero digamos, yo quiero saber cómo sería la fórmula ahí. Listo. ¿Anexo otro sí o Sí. otra Y? No, anexa otro I, otro sí, porque el I es simplemente para evaluar a quién le toca y a quién no, ¿verdad? En este caso yo estoy haciendo esa evaluación inicial, por ejemplo, vamos a agarrar el caso de Andrés Mora, ¿verdad? Tiene el 1.159.000 en ventas y vamos a ponerle 13 años en operaciones, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí en la fórmula sí, yo planteo el I para poder amarrar las dos condiciones, ¿verdad? Que las ventas sean de un tope y que además tenga más de 3 años en la empresa, ¿verdad? Entonces, en este caso yo solamente le puse sí bono, ¿verdad? Pero vamos a complementar el ejercicio con lo que dice la compañera. Ah, bueno, el que tenga, un ejemplo, el que tenga más de 1.000.000, vamos a poner el que tenga mayor a 1.200.000, para no dejarlo en 1.000.000, le corresponde, no sé, 200.000 pesos en bono, ¿verdad? Y el que tenga, déjenme ver a ver más o menos cuánto está el promedio de las ventas. Y el que pase de 1.500.000, vamos a ponerlo aquí arriba, y el que tenga de 1.500.000 le corresponden 300.000 de bono. Listo. Entonces vamos a dejarlo así en estas dos opciones. Vamos a poner 3. Y el que tenga 1.100.000 hacia abajo le corresponden 100.000 pesos. Estos números son todos inventados, ¿no? Se me están ocurriendo aquí ahorita. Entonces, lo que pregunta la compañera es lo que vimos en esta pestaña, el cianidado, ¿verdad? Si tengo varias opciones, ay, Dios mío bendito, ¿qué hago, verdad? O sea, ¿cómo aplico estas opciones? Simplemente con un cianidado, ¿verdad? Lo primero que hago es identificar a quién le toca bono. Entonces, ya sé a quién es sí, ¿verdad? Pero ahora vamos a poner el monto del bono, el monto del bono. Listo. Entonces, aquí tengo que tener mucho cuidado porque solamente puedo aplicar la fórmula donde diga sí bono. O sea, los que dicen no, nada. Así tengan la venta que tengan. Bien,
Entonces aquí me voy a ir así. Más. Sí. Entonces, déjenme ir pensando. Ok. Vamos a poner una Y. Listo. Aquí. Aquí. Si esta fórmula, ¿verdad? Dice igual a si bono, es decir, que le toca bono, ¿verdad? Vamos a poner el 1, solamente para probar que sí funciona. Y si no, me pone 0. Normalmente yo lo planteo así. Así, si este dice igual a si bono, entonces me pone 1 y si no 0. Normalmente hago estas pruebas para ver si la fórmula me va a funcionar. Entonces digo, a donde diga sí bono, es donde yo le voy a poner el bono, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo, más sí. Entonces, aquí, ¿por qué voy a poner una Y? Porque las condiciones se deben cumplir. Que sí le toca el bono y voy a clasificar el bono dependiendo del nivel de ventas. Entonces digo más, sí, y, ¿verdad? Abro aquí, valor lógico, si este es igual. No, chicos, vamos a plantear primero el bono y luego amarramos todo dentro de un sí único, ¿verdad? Que me excluya los que no les toca bono, porque si no se va a volver la fórmula muy complicada. Entonces, miren, sí, vamos solamente con el nivel del bono. Si este valor, ¿verdad? Esta venta es mayor o igual, ¿verdad? A 1.500.000, fíjense, lo voy a amarrar aquí para no tener que escribirlo, lo pongo fijo, ¿verdad? Si eso es allí, entonces me pone que le toca 300.000 pesos de bono y también lo debo fijar. ¿Listo? Ah, pero ¿qué pasa si no? Entonces allí viene un segundo sí. ¿Listo? Sí. Entonces vuelvo a aplicar los segundos. Lo mismo, si 1.609.000 es mayor o igual a la segunda opción que no se nos ve aquí, que sería este 1.200.000, ¿verdad? Aquí, si es mayor o igual a este 1.200.000, ¿verdad? Lo fijo, entonces me va a poner, disculpen que no se ve, que está muy pegado, ya lo vamos a solucionar, me va a poner el bono que serían 200.000. Listo. Y por último, como son 3 opciones y me queda el valor falso libre, ¿verdad? No tengo que poner otro sí, simplemente pongo y de ahí para allá me pone a 100.000. Listo. Porque es todos los que tengan menor a 1.100.000 o menor o igual. Listo. Entonces aquí lo fijo también, cierro dos paréntesis en función de cuántos sí, fíjense. Un sí, un paréntesis. Otro sí, entonces serían 2 paréntesis. Listo. Pero esta fórmula, así como la planteé, le va a calcular el bono a todos. Miren. Y hay personas a las que no les toca. Listo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Aquí yo amarro toda esta fórmula dentro de un único sí. Sí, ¿verdad? Sí. Este es igual a sí bono. Usted me calcula todo eso que está ahí. Y si no, ¿verdad? Me voy hasta el final y pongo una coma, y si no, póngame 0. Y listo. Entonces, fíjense que ahora a los que no les toca, pues no les calculo nada. Y a los que sí, pues les doy el bono. Entonces, fíjense, por ejemplo, este señor, Pedro Ramírez de Finanzas, supera el tope de 1.500.000, entonces le doy un bono de 300.000. Listo. Luego me voy más hacia abajo. Este señor de Andrés Mora, fíjense, el bono él cumple las dos condiciones, que tenga una venta mayor o igual a 1.000.000, que tenga más de 3 años en la empresa, y cuando voy a ver cuánto le toca de bono, me voy a esta tablita. Él tiene 1.159.000, entonces caería en este rango, porque para que le toque en este tendría que ser mayor a 1.200.000, entonces cae aquí, entonces le tocarían, fíjense, 100.000 pesos de bono. Listo. La compañera que me consultó, ¿le quedó claro? Sí, profe, era intentando en escribir toda la fórmula, no la alcancé a escribir Listo, pero completa. se las voy a escribir. Gracias, profe. Recuerden que este archivo se los compartimos, bien, y que aquí donde les dejé la fórmula, aquí va a quedar para que ustedes la puedan copiar y analizar. Listo. Recuerden, esto es de práctica, ¿verdad? Ustedes tienen que practicar, porque al principio es complicado. Complicado cuánto sí voy a poner, cómo hago para poner tantas condiciones de que, por ejemplo, se cumplan las dos, que venda más de cierta cantidad y además tenga tantos años en la empresa y no conforme con eso, le voy a dar un bono en función de las ventas. Entonces, fíjense que esto es cuestión de práctica.
Listo. O sea, ustedes empiezan a probar. ¿Qué hacía yo cuando estaba aprendiendo así fórmulas anidadas? Las planteaba en diferentes columnas. Aquí planteaba una opción, el primer sí. Luego el segundo sí aquí, el segundo sí. Se me hacía más sencillo, ¿verdad? Porque podía ver cada resultado. Listo, después de que uno le agarra la práctica, ya hace todo junto, ¿verdad? Así como está aquí, en esta Z. Pero mi recomendación sería, si quieren ir practicando, lo pueden hacer en columnas separadas. Hacen un sí aquí, luego el otro sí aquí, luego el otro sí aquí, y ya después ponen por allá un condicional que le agarre la respuesta correcta. Listo. Entonces, recuerden, cuando yo aplico la fórmula I, ¿verdad? Es que todas las condiciones, todas las condiciones se deben cumplir. Listo. En este caso, ¿cuáles eran las condiciones? Que el empleado tuviera una venta mayor a 1.609.000, perdón, a 1.000.000, y que además tuvieran más de 3 años en la empresa, 3 o más años. Listo. Ahora bien, si vemos la fórmula O, es la misma lógica, solo que en este caso se cumple una u otra condición, es decir, no se tienen que cumplir todas, con que se cumpla una es suficiente. Bien, para este caso les traigo este ejercicio, ¿verdad? Que me dice que vamos a enviar un email si el departamento es venta o es marketing, ¿verdad? Lo voy a señalar aquí para que ustedes vean la diferencia. Aquí es venta o marketing. Si es venta, le envío correo. Si es marketing, también. Pero si es finanzas, no. Finanzas no está invitado a esa reunión. Listo. A diferencia de cuando veíamos la fórmula I, ¿verdad? Que aquí todas las condiciones se debían cumplir. Que tuviera venta mayor a 1.000.000 y que además tuviera más de 3 años en la empresa. Aquí en este caso, si es del departamento de marketing, le envío correo invitándolo a la reunión. Y si es de marketing, también. Y si es de finanzas, no. Listo. Entonces, fíjense qué vamos a hacer aquí. Vamos a plantear igual la fórmula sí, pero anidándole dentro de la prueba lógica la fórmula O. Bien, entonces, ¿para qué yo quiero esto? ¿Cuál es el resultado posible? Vamos a poner que el resultado posible sea enviar email. Y que cuando no me ponga nada, que la nada la identificamos en Excel con doble comilla. Listo, así. Entonces voy a plantear el sí más sí, fíjense, muy sencillo. Tengo la prueba lógica, ¿verdad? Pero tengo dos pruebas lógicas a evaluar. Si el departamento es de ventas o el departamento es de marketing. Listo. Entonces aquí en lugar de poner la fórmula I, pongo la fórmula O, fíjense, O. Y aquí de una vez el Excel me da allí la pequeña descripción que les dejo para que ustedes lean, ¿verdad? Abro paréntesis la fórmula O y digo, si el departamento, ¿verdad? Lo selecciono, departamento, es igual y a ventas, fíjense, lo escribo entre comillas, porque recuerden que todos los textos dentro de fórmulas se escriben en comillas. Si, ¿qué quiere decir esto? Si el departamento, que es este, es igual a ventas, comillas, ¿verdad? Coma, viene el segundo argumento de la fórmula O. Si es igual a ventas o es igual a marketing, entonces lo vuelvo a señalar. Si este departamento es igual a marketing, comillas, cierro paréntesis, entonces fíjense que ahí tengo las dos preguntas. Si esto es igual a ventas o esto es igual a marketing, entonces, ¿qué hacemos? O sea, si alguna de esas dos se cumple, ¿qué hacemos? Coma, si alguna de esas dos se cumple, me va a poner enviar email. Y si no me ponga nada. Simplemente pongo comillas, ¿verdad? Que es la fórmula, fíjense, comillas, sin nada, solamente dos pares de comillas para indicarle al Excel que no va a poner nada. Comillas, comillas. Y cierro paréntesis. Fíjense para que la vean. Sí, comienzo con la fórmula sí. Listo. Cuando comienzo a escribirla, me paro en este primer argumento, que todo el primer argumento es este, que es la prueba lógica, ¿verdad? Pero dentro de esa prueba lógica, yo pongo la fórmula O, que sería esta, ¿cierto? La fórmula O no se tienen que cumplir todos los argumentos, se tiene que cumplir al menos uno. Entonces, si es venta, mando correo. Si es marketing, también. Si no es ninguno, no me ponga nada. Entonces, si es venta o si es marketing, esto va dentro de la prueba lógica. Ahora bien,
Cuando yo cierro paréntesis y pongo coma, ya me pasa el segundo argumento, fíjense, de la fórmula sí. ¿Qué hago si esto es alguno de estos dos? Usted me va a escribir enviar email. Y si no, no me ponga nada. Comilla, comilla, cierro paréntesis, enter. Entonces, fíjense que en este caso se cumple porque el departamento es marketing. En el siguiente también porque el departamento, aquí, ¿verdad? Lo voy a copiar, lo voy a pegar. El departamento es marketing. Pero si yo lo copio en la que dice finanzas, por ejemplo, fíjense, no me queda nada. ¿Por qué? Porque yo le dije que si el departamento no era venta o no era marketing, entonces no me pusiera nada. Fíjense cómo me copio esta fórmula. Vamos a copiarla así. No quiere dejar darle a la crucecita negra. Listo, entonces fíjense, los que me quedaron en blanco es porque el departamento no es venta ni es marketing. Listo, esta también es una opción, o sea, no necesariamente siempre tienen que poner una palabra de resultado falso, ¿no? Simplemente puedo poner, no me ponga nada, porque yo al final de cuentas lo que quiero es resaltar al que le toca enviar email. Si yo, por ejemplo, aquí pongo en la opción de falsa, yo pongo no enviar, me puede hacer ruido visual, ¿sí me explico? Fíjense, aquí. Entonces, para mí ya no es tan claro a quién le debo enviar y a quién no, fíjense, porque las palabras son parecidas, me hace mucho volumen, yo preferiría dejarlo así. Entonces, fíjense que ahora tengo, ¿verdad? Identificado los trabajadores a los cuales les voy a enviar el email de invitación a la reunión. Bien, por ejemplo, tengo Daniela Suárez de venta, tengo Camila Rojas de marketing y así. Pero, por ejemplo, aquí tengo a Paola Medina de operaciones y a ella no le voy a mandar nada, porque la condición es enviar email si el departamento es de ventas o es de marketing. Listo. ¿Dudas, chicos, hasta este momento? Recuerden que todas las dudas son bienvenidas. Bien. Ok, chicos. Bueno, esta sería la clase de hoy, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven estas fórmulas? Les comentaba al principio, me ahorran horas de trabajo manual, porque yo no tengo que ponerme a clasificar la información, sino simplemente yo planteo una fórmula que me sirva para tomar decisiones. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, ay, no, resulta que Carlos Mendoza no es de ventas, él es de finanzas. Entonces, desaparece aquí el enviar email porque ya no cae dentro de los argumentos de la fórmula, o sea, ya no se cumple, ya no es ni de venta ni de marketing. Listo. En cambio, si yo quiero poner varios parámetros que se deben cumplir, entonces utilizo la fórmula I, que en este caso era que la venta fuera mayor a 1.000.000 de pesos y que además tuviera más de 3 años o 3 o más años en la empresa. Y adicional, aquí le agregamos un nuevo nivel, ¿verdad? Un poquito más de dificultad de clasificar cuánto le correspondía de bono. Entonces recuerden que cuando yo tengo así de 3 o más opciones, yo necesito utilizar un sí anidado. Anidado. Bien, cuando no, ¿verdad? Cuando es más sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que fue el primer ejemplo que vimos, que es simplemente ver si le toca descuento, ¿verdad? Con una sola condición, y es que la venta fuera mayor a 600.000 en este caso, pues simplemente yo uso un sí y ya, y listo. Fíjense aquí, si la prueba lógica E21, este azulito, es mayor a C15, me voy a ver cuál es C15, fíjense, me voy a mayor a 600.000, entonces póngame C14, que es el porcentaje de descuento que está aquí, fíjense. A veces es más fácil orientarse por los colorcitos, entonces fíjense, este C14 es el moradito, este C15 es el rojo y este E21 pues es esta venta que está aquí. Listo. Chicos, ¿dudas hasta este momento? ¿Alguna consulta? ¿Les quedó claro? Bien, perfecto. Recuerden, todo este mes vamos a ver clases de Excel y la idea es ir poco a poco, ir mirando más fórmulas, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la última clase que va a ser de Power Query. Bien, Power Query es una herramienta, ¿verdad? Que viene integrada con Excel, ¿verdad? Hay que activarla porque él no, digamos, está allí, pero si usted no la necesita y nunca la usa, ni se entera que existe, ¿cierto? Entonces, en esta clase vamos a ver cómo se activa, ¿verdad? Para que la puedan utilizar y me brinda unas herramientas, ¿verdad? Para vincular información mucho más amplias que lo que me da el Excel solito. ¿Listo? ¿Dudas, chicos, hasta este momento? ¿Alguna consulta? ¿O todos claros?
¿Todos claros? Bueno, chicos, entonces esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que vamos a estar viendo todas las clases de Excel. Si necesitan recordar alguna clase, ¿verdad? O los que se la perdieron y se están uniendo por primera vez, recuerden que en el canal de YouTube tenemos todas las clases grabadas. Y durante el mes de enero y febrero, sí, enero y mitad de febrero, vimos toda la parte básica del Excel, lo que fueron las fórmulas sencillas, toda la interfaz, vimos lo que son tablas dinámicas, los segmentadores, cómo armar un dashboard, y ya a partir de esta clase, pues ya nos metemos un poco con lo que son las fórmulas. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda, aprovechen, este es el momento. Y si no, pues ya nos vemos el próximo jueves. Listo, recuerden que este ejercicio se los compartimos. Ya puede ser el día de mañana o el lunes, para que ustedes puedan estudiar con él y practicar.